horri dira, eta kontrakoan esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se tiene que dar su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, antes de empezar con el orden del día, pues como ya sabéis, hoy es el último pleno de Miquel. Queríamos darle las gracias por el tiempo que ha estado aquí con nosotros. Te vamos a echar de menos y que te vaya todo muy bien esta nueva andadura. Es que ricasco, Miquel. El punto 1 del orden del día es el expediente 1771-2020, 1888-2020, 2054-2020, aprobación de las actas de las sesiones anteriores 1, 10 y 30 de julio de 2020. ¿Algo que decir, Rosana? ¿Joseba? ¿Josu? Bueno, aldeko botoak. Expediente 1-2020, dación de cuenta de decretos desde el 653 hasta el 956 de 2020. Bueno, luego si hay alguna cuestión en ruegos y preguntas podéis preguntar. Punto 3 del orden del día, dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana. La cancelación de las fiestas patronales. El pasado 1 de septiembre realizamos la última reunión de la Comisión de Fiestas y se decidió por unanimidad, por prudencia y responsabilidad, cancelar las fiestas patronales, teniendo en cuenta la situación actual. En el comunicado se hace un llamamiento a la ciudadanía para actuar en dichas fechas con la misma responsabilidad con la que se ha tomado esta decisión. El próximo 26 de septiembre, sábado, se va a reabrir el Antxoki con una obra de teatro. El plan de contingencia recoge las medidas oportunas a adoptar y se va a comunicar a través de los medios las referentes al público para que éste sepa cómo actuar. La venta de entradas permitirá la distancia interpersonal, teniendo en cuenta los grupos de convivencia, con lo que el aforo variará en función de las ventas. Otro punto, el Ayuntamiento de Zalla ha contratado a la empresa Euscontrol para asegurar y controlar que la obra de ampliación de una nueva celda de almacenamiento en el vertedero de las lagunas se ejecute correctamente y cumple estrictamente todos los procedimientos de seguridad y salud requeridos en la licencia de obra, así como las normas marcadas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En este sentido, además del personal técnico del Ayuntamiento, la empresa contratada realizará visitas periódicas durante el plazo de obra estipulado en 4 meses, levantando acta de todas ellas, y comprobará que la obra se realiza conforme al proyecto presentado y aprobado con todas las garantías de salud y seguridad. Por otro lado, tras la inspección realizada por el Departamento de Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno vasco el requerimiento que acompaña al acta realizada a la empresa. Además, desde el consistorio se ha tomado la decisión de hacer inspecciones anuales de la licencia de actividad, cuestión que hasta ahora no se había realizado. Sobre el polideportivo, se va a realizar una prescripción en los próximos días de las actividades municipales dirigidas a personas adultas para contar con datos reales sobre la demanda de las mismas y en función de ello se retomarán con las medidas necesarias, teniendo en cuenta ubicaciones, aforos y protocolos. Esta prescripción se va a realizar a través del SAC, el polideportivo, o vía formulario web. Y, por último, el proceso participativo. Vamos a empezar a trabajar los presupuestos del 2021. Se va a comenzar con una consulta a la ciudadanía que se va a realizar entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre. Y a las propuestas de la ciudadanía se van a destinar 50.000 euros. Los y las ciudadanas podrán realizar sus aportaciones presencialmente, depositando el cuestionario en diferentes buzones o en las carpas informativas habilitadas para ello, o vía telemática a través de la web municipal también. Es que ricasco. Rosana, el punto número 4 es el expediente 2481/2020, dación de cuenta del plan de mandato. Rosana. Bueno, en este plan de mandato mantenemos los objetivos propuestos al principio de la legislatura, pese a las situaciones sobrevenidas. Creemos que es un plan ambicioso en el que, dada la situación actual, vamos a tener que hacer más con menos en todas las áreas, pero siempre teniendo presente nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través del trabajo basado en la honestidad, la transparencia y la responsabilidad, y contando en todo momento con la opinión y la participación de la ciudadanía. Se podrá consultar el plan de mandato en la web municipal también. Es que ricasco.
El punto número 5, expediente 2482/2020, dación de cuenta del cronograma de presupuesto para el ejercicio 2021. Bueno, se ha reenviado el cronograma porque hemos hecho una modificación y hemos puesto de plazo el envío del borrador a los grupos municipales el 1 de noviembre. ¿Vale? Es un programa que planteamos con 2 comisiones de debate, la primera para presentar propuestas y una segunda para dictaminar el presupuesto. De esta manera pretendemos aumentar la participación, el debate y la transparencia para llegar a acuerdos y que sean unos presupuestos lo más consensuados posibles. Eskerrik asko, Rosana. El punto número 6 es el expediente 1832/2020, aprobación si procede el incremento salarial para el año 2020. Traemos la aprobación de la subida salarial del 2% según recomendación de EUDEL y aplicada ya en la gran mayoría de los municipios de la comunidad autónoma y que viene a cumplir el compromiso adquirido con el personal del ayuntamiento a principios de año y que debido a las circunstancias no se ha podido realizar antes. Joseba. Sí, Arrastio. Nada, estamos de acuerdo con ello. UTEL ha expuesto las razones jurídicas para recomendar esta subida. Es un tema legal. Los informes técnicos están de acuerdo. Por parte de los trabajadores también parece que no hay ningún problema y, bueno, todo lo que redunde en aras de conseguir instituciones de calidad y mejor ambiente laboral, pues nos parece adecuado. O sea que votaremos que sí. Eskerrik asko, Joseba. Josu? Aldeko botoak? Punto 7 del orden del día, expediente 1367/2020, aprobación si procede de la modificación de la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Falla. Rosana. Perdón, Miquel. Bueno, en el informe de Secretaría se venía a decir que, se trata de una modificación puntual para derogar el artículo 24.2b de la Ordenanza sobre Protección, Tenencia y Venta de Animales. Modificación es la contradicción existente entre el citado precepto con el artículo 4.2 del Decreto 101/2004 del Gobierno Vasco. En ese informe hay una falta de concreción en la cual el objetivo real es derogar únicamente la parte del artículo 24.2b de la ordenanza que contradice el artículo 4.2 del decreto del Gobierno Vasco. Solo en esa parte, ¿vale? Entonces, la única parte que se derogaría sería el trozo que dice salvo si este permanece siempre al lado de su propietario o acompañante bajo su control visual y está adecuado para responder a sus órdenes. Solo esta parte se derogaría, ¿vale? Esa puntualización. Eskerrik asko, Miquel. Rosana. Bueno, creemos que es una cuestión que convenía aclarar porque se daban situaciones que podían generar conflicto, ¿no? De esta forma conseguimos, por una parte, evitar interpretaciones subjetivas por situaciones planteadas en la ordenanza y, por otra, dar seguridad jurídica, pues quien de buena fe cumplía la ordenanza municipal podía estar incumpliendo una norma de rango superior con las consecuencias que pudiera tener. Joseba. Sí, bueno, ya lo ha explicado Miquel, es un precepto legal, no hay nada que decir. Una duda, por ejemplo, en ámbito rural, como donde se ha generado esta queja vecinal, en ámbito rural, perros de guarda, porque eso es una zona de, bueno, no te voy a decir de lobos porque no lo hay, pero sí de ganado. A ver, yo creo que esta ordenanza rige solo en el ámbito urbano. Es que esto fue en Zóquita, ¿no? No, pero no se refiere únicamente a esta queja. Ha habido más quejas. Ha habido otro tipo de situaciones. No es por una queja concreta. Bien, bien. Bueno, tenemos lo de Aranguren, que luego hablaremos algo de ello y igual puede venir bien. No. Hay otras quejas, se dan otras situaciones y ha habido otras situaciones concretas que se han dado. Entonces, vale, es que yo no sé si cabría aquí para los, entre comillas, los aldeanos, si pueden mantener los perros sueltos dentro de la finca a condición de que dentro de la finca estén, vamos a decir, pues eso, valga la redundancia, sujetos dentro de la finca, que no tengan que estar atados, igual para cuidar de ganado. No sé si eso cabe o no cabe. Dentro de
una finca particular, entiendo yo que dentro de una finca particular estas cuestiones no rigen. Otra cosa es ya cuando entiendo cuando sale a la vía pública, pero no sé, Miquel, tú me corregirás. O sea, ¿No? Es luego, que no. luego también hay un decreto también en el cual se establece o sea, cuando el perro está encerrado en un recinto privado, tiene que tener unos mínimos de, o sea, no sé si son 40 metros cuadrados, Sí. con una correa que se pueda mover, que no sea estática, bueno, unas condiciones. Pero yo entiendo que esto además es en el ámbito urbano. Vale, o sea, vale. en el ámbito rural sí que hay un poquito de... Por eso. Es más ambiguo ahí. No me arriesgaría a decir ahora exactamente, pero No, es vale. más ambiguo. Vale, perfecto. Lo que seguro que es para el ámbito urbano. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoa. Punto 8 del orden del día, expediente 2063/2020, aprobación si procede de la adhesión a la Declaración de Dublín. Bueno, paso a leer la declaración. Sobre Declaración de Dublín de 2013 sobre ciudades y comunidades europeas amigables con las personas mayores. Con ocasión de la cumbre de la Unión Europea sobre envejecimiento activo y saludable, celebrada en Dublín, Irlanda, los días 13 y 14 de junio de 2013, bajo la presidencia irlandesa de la Unión Europea, los firmantes, alcaldes y altos representantes políticos de ciudades, municipios, comunidades y regiones de Europa declaramos unánimemente lo siguiente. Valores y principios de acción. 1. Nos basamos en el marco político de la OMS sobre envejecimiento activo, en el que el envejecimiento activo es definido como el proceso de optimización de oportunidades relacionadas con la salud, la participación y la seguridad, para mejorar la calidad de vida de las personas conforme envejecen, permitiendo la mejora de su capacitación para lograr su bienestar físico, social y mental durante toda la vida, así como la participación en la sociedad conforme a sus necesidades, deseos y capacidades, proporcionándoles al mismo tiempo la adecuada protección, seguridad y cuidados cuando requieran asistencia. 2. Refrendamos en su totalidad los principios y acciones del área de prioritaria de estratégica de medios adaptados y de apoyo a las personas mayores dentro de la estrategia y plan de acción para las personas mayores de Europa de la OMS. Estrategia y plan de acción de la OMS para un envejecimiento sano en Europa 2012-2020. Los principios de la ONU para las personas mayores y su énfasis en la independencia, la dignidad y la autorrealización y participación y cuidado. Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, 1991. Y las direcciones prioritarias del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento que fomenta el desarrollo de las personas mayores, la mejora de su salud y bienestar, haciendo posible un medio facilitador y de apoyo. Reconocemos el valor y contribución del trabajo de la OMS con las ciudades para conseguir comunidades adaptadas a las personas mayores, así como el papel orientador de la OMS en su ayuda a las ciudades y comunidades, incrementando su apoyo a las personas mayores y haciendo frente a sus necesidades en 8 dimensiones. Medio construido, transporte, alojamiento, participación social, respeto e inclusión social, participación ciudadana y empleo y comunicación, y apoyo comunitario y servicios sanitarios. Adoptaremos dichas directrices tal como están adaptadas para que tengan cabida en el contexto europeo. 4. Entendemos la relevancia que tiene para nuestro trabajo el marco político europeo de las acciones de apoyo de la OMS entre los gobiernos y la sociedad para la salud y el bienestar. Y reconocemos las 4 áreas prioritarias que fomentan un enfoque basado en el ciclo de vida y en el incremento de la dotación de medios para las personas, abordar los principales retos sanitarios que tiene Europa, reforzar los sistemas centrados en las personas y crear comunidades resistentes y entornos adecuados. 5. Reconocemos el trabajo sinérgico de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS y de la Red Global de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores de la OMS y refrendamos los principios y valores fundamentales relacionados con la igualdad, la capacitación, el trabajo conjunto, la solidaridad y el desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Zagreb para las Ciudades Saludables. 6. Animamos y apoyamos en su totalidad a la Asociación Europea de Innovación para un Envejecimiento Activo y Sano y los compromisos de los socios para conseguir el objetivo de incrementar en 2 años el promedio de vida con salud de los ciudadanos de la Unión Europea para el año 2020, mediante la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas mayores y de la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de salud, mediante el fomento de la competitividad de las industrias de la Unión Europea para la innovación en productos y servicios relacionados con la salud. 7. Dentro de la Asociación Europea de la Innovación, Envejecimiento Activo y Saludable, basado en el trabajo de la OMS para conseguir medios adaptados y de apoyo para las personas mayores, secundamos en su totalidad el Plan de Acción D4 para innovaciones en edificios, ciudades y medios adaptados para las personas mayores y, en particular, la creación de una red temática de ciudades y regiones y municipios importantes comprometidos con el despliegue de enfoques innovadores para conseguir medios mejor adaptados a las personas mayores, incluyendo el uso de soluciones TIC. 8. Hemos obtenido un gran apoyo gracias a los logros de EI 2012, el Año Europeo para el Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones, en el que se ha fomentado el envejecimiento activo en 3 áreas como son el empleo, la participación social y la vida independiente, y la capacitación de las personas para lograr que éstas sean responsables de sus propias vidas
durante el mayor periodo posible de tiempo. Oportunidades y retos. Basado en la Declaración de Dublín sobre ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores 2011 y los principios, valores y enfoques de las anteriormente citadas estrategias, marco de declaraciones, directrices e iniciativas, reconocemos que en el que vivimos, nuestro medio físico, social y cultural tiene un impacto muy grande sobre nuestro modo de vida y edad. La importancia del lugar en nuestras vidas no puede ser subestimado. El impacto del medio construido y las redes vecinales sobre la capacidad, sobre la calidad de nuestra vida puede significar la diferencia entre la independencia y la dependencia de las personas y en especial para las personas mayores. Para las personas de cualquier edad, incluyendo los ancianos, el entorno es inseparable de nuestro sentido de identidad. Las ciudades deben equipararse con los medios y recursos y sistemas de distribución necesarios para el fomento de la igualdad de oportunidades, el bienestar y la participación de todos los ciudadanos, incluyendo los ancianos. Al mismo tiempo que la urbanización continúa creciendo, un gran número de personas mayores de Europa viven en comunidades rurales y a veces remotas. Dichas comunidades deben también desarrollar la capacidad de fomentar la salud, el bienestar y la participación de sus ciudadanos mayores. Un medio adaptado a las personas mayores, de acuerdo con la estrategia de la OMS y del Plan de Acción Europeo para el Envejecimiento Saludable 2012-2020, es aquel en el que los proveedores de servicios, autoridades públicas y dirigentes comunitarios, líderes religiosos, empresarios y ciudadanos reconocen la gran diversidad existente entre seres humanos y la importancia que tiene para ellos la salud, fomentando su inclusión y contribución en todas las áreas de la vida social, respetando sus decisiones y estilos de vida y anticipando y respondiendo con flexibilidad a sus necesidades y preferencias. La planificación de comunidades sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental es una preocupación fundamental en todos los niveles de gobierno. Para dicha planificación es necesario tener en cuenta el envejecimiento de sus poblaciones y el papel que las personas mayores pueden desempeñar como recurso fundamental para lograr satisfacer sus necesidades específicas. Los mecanismos que aseguren una voz activa para las personas mayores en la planificación y toma de decisiones vitales son vitales para alcanzar las soluciones adaptadas a ellos. Las personas mayores son un activo fundamental para la sociedad europea y es importante reconocer dicho valor, así como construir sobre la fortaleza de los vínculos de solidaridad entre generaciones, para que personas de todas las edades tengan una visión positiva del prójimo y exista consenso entre generaciones sobre el camino a seguir. Las acciones para hacer que la Unión Europea se adapte a las personas mayores pueden reforzar un gran número de dimensiones de la Estrategia Europea 2012-2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Existe la oportunidad significativa de construir sobre la innovación de las TIC de la Unión Europea, logrando que la inclusión de la e-sanidad aceleren el despliegue de nuevos procesos, productos y servicios que mejoren la calidad de vida y salud de las personas mayores de las ciudades y comunidades europeas, a la vez que se mejora la efectividad y sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios y sociales. La presente declaración puede sustentar un acuerdo futuro de cooperación que dé origen a un convenio de la Unión Europea sobre cambio demográfico construido sobre el trabajo de la OMS por respecto a políticas adaptadas a las personas mayores, además y fusionando los trabajos innovadores en marcha sobre transportes públicos, TICs y ciudades inteligentes. Acuerdos. Por lo tanto, las ciudades y comunidades abajo firmantes se comprometen a cumplir los siguientes compromisos que recibirán el nombre de Declaración de Dublín 2013 sobre ciudades y comunidades adaptadas en Europa. En primer lugar, se comprometen a fomentar la Declaración de Dublín sobre ciudades y comunidades adaptadas en Europa 2013. En los foros nacionales e internacionales apropiados, fomentando la mayor adhesión posible a sus valores, principios y premisas, por lo que respecta a planes, programas y recursos, para lograr implementar los compromisos de la presente declaración en un periodo de tiempo razonable. 2. Colaborar con todas las partes locales y regionales relevantes en apoyo de la aplicación íntegra de los compromisos de la Declaración de Dublín 2013 sobre ciudades y comunidades europeas adaptadas, incluyendo la cooperación con la Oficina Regional Europea de la OMS y su red de ciudades, comprometidas en desarrollar medios adaptados a las personas mayores, formando parte de la red global de la OMS de ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores. Ello implica el inicio de un ciclo multianual de evaluación y mejora continua para lograr medios mejor adaptados a las personas mayores. 3. Comunicarse mediante canales locales y regionales y redes entre las diferentes ciudades y comunidades y estimular y apoyar los avances en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos mayores, así como compartir el conocimiento sobre los avances en políticas y prácticas que mejoren sus vidas. Compromiso adicional. Las ciudades y comunidades abajo firmantes también se comprometen dentro de su área de responsabilidad y cuando sea económicamente viable a fomentar las siguientes acciones específicas e incorporarlas en instrumentos fundamentales de planificación para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo. Fomentar entre la sociedad en general la concienciación sobre las personas mayores, sus derechos, necesidades y potencial, y recalcar la positiva contribución social, económica y cultural que realizan. Garantizar que los puntos de vista y opiniones de las personas mayores son valoradas y escuchadas y que se desarrollen estructuras y procesos de compromiso centrados en el ciudadano para garantizar que las personas mayores tengan una participación adecuada en la toma de decisiones
y que participen de manera activa en la planificación y creación de innovaciones y cambios. Adoptar medidas para el desarrollo de espacios urbanos y lugares públicos inclusivos, compatibles y deseables para todos, incluyendo las personas mayores, y garantizar que los edificios de uso público fomenten la dignidad, la salud y el bienestar de los usuarios de cualquier edad, siendo los adecuados para el propósito de satisfacer las necesidades de cambio de su población mayor. Fomentar y apoyar el desarrollo de barrios y comunidades para todas las edades que sean diversos, seguros, inclusivos y sostenibles, incluyendo alojamientos de la mayor calidad para las personas mayores. Se deberá prestar particular atención a las necesidades de las personas mayores donde su dignidad y autonomía esté en mayor riesgo, como por ejemplo en asistencia, cuidado residencial y residencias con asistencia médica. Trabajar para establecer sistemas de transporte público que estén a disposición y sean asequibles para todos, incluyendo las personas mayores, y que sean continuos dentro de y a través de los diferentes modos de transporte existentes. Los sistemas de transporte deberán también fomentar y facilitar medios de transporte personal como la bicicleta y vehículos para las personas mayores, al ser estos cada vez más complicados. Deberá existir la disponibilidad de alternativas como taxis asequibles y el uso compartido de automóviles conectados con los sistemas públicos. Fomentar la participación de todos, incluyendo las personas mayores, en la vida social y cultural de la comunidad, haciendo posible la disponibilidad de diferentes tipos de eventos y actividades que sean accesibles, asequibles y a medida y que sean inclusivas y fomenten su integración en la comunidad. Se deberá incluir el fomento de actividades intergeneracionales. Fomentar y apoyar el desarrollo de oportunidades de empleo y de voluntariado para todos, incluyendo las personas mayores, reconociendo su contribución positiva e incluir la provisión de oportunidades educativas durante toda la vida que refuercen a las personas mayores y fomenten su autonomía. Y por último, garantizar la asistencia para todos, incluyendo las personas mayores, de una gama integral e integrada de servicios comunitarios y sanitarios asequibles, de fácil acceso, adaptadas a las personas mayores y de alta calidad, que incluyan el fomento de programas sanitarios para la promoción y prevención de la salud, servicios de apoyo comunitario, cuidados primarios, hospitales de cuidados secundarios intensivos, servicios de rehabilitación, atención terciaria especializada, salvo residencial de larga duración y cuidados compasivos al final de la vida. Esta es la declaración. Rosana, por favor. Es una declaración que, como ya me dijimos en comisión, está compartida y apoyada por los clubes de jubilados de Aranguren y de Zalla y por Indartu. Y bueno, con ella nos reafirmamos una vez más el reconocimiento por parte de este ayuntamiento de las personas de edad, reconociéndolas como un valor fundamental en la sociedad europea y en Zalla. Y asumimos un compromiso con ellas trabajando en las líneas que marca la propia declaración. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. En este punto contestará María, que estuvo en el anterior equipo de gobierno en el desarrollo y la implantación del proyecto Patio, que no es exactamente lo mismo, pero en cuanto a las mejoras urbanísticas tiene relación. María. Eskerrik asko. La declaración de Dublín que el equipo de gobierno trae a este pleno como moción es sin duda un bello documento que no puede ser rechazado por nadie. Por supuesto, Zalla Bai también apoya esta hermosa declaración de intenciones. Dicho esto, nos gustaría dejar claro que hubiéramos agradecido que la moción viniera acompañada de acciones concretas que el equipo de gobierno pretende llevar a cabo para materializar estos compromisos. Hemos revisado el plan de legislatura con la esperanza de encontrar proyectos que trabajen en esta línea y hasta donde llegamos a entender, y teniendo en cuenta que el nivel de detalle del plan tampoco es suficiente, solo hemos encontrado 4 acciones de las 45 que contempla el plan, que podrían responder a los compromisos de la declaración que aprobamos hoy. 3 de estas acciones tienen carácter asistencial y están diseñadas para paliar las carencias que sufren hoy en día nuestros mayores. Únicamente la número 43, actividades intergeneracionales, aunque vaga y poco concreta, pretende promover actividades entre niños y ancianos y reconoce el impacto que este tipo de actuaciones en el bienestar y emocional de las personas de edad. La línea asistencial y paliativa está reconocida en la declaración y se encuentra reflejada en la guía de la OMS para el desarrollo de ciudades amigables con las personas de edad, pero desde luego creemos que no es la principal vía de actuación que propone. La declaración pone el foco en que se trata de un problema de diversidad. Nuestros pueblos y ciudades no son inclusivos y no tienen en cuenta las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad. Es relevante que en el apartado Retos y oportunidades se destaca en primer lugar la importancia del medio físico, es decir, la urbanización de la ciudad, y el medio social y cultural.
Esto es las redes vecinales para asegurar un buen nivel de independencia para todas las personas, incluyendo a los ancianos. Así lo entendemos también en Zaya Bay. Nos gustaría sugerir, aprovechando que el equipo de Gobierno está decidido a que Zaya se convierta en amiga de todas las generaciones y en esta línea, además de la declaración de Dublín que aprobamos hoy, recientemente hemos aprobado adherirnos al proyecto de UNICEF, Ciudad Amiga de la Infancia. Recordamos lectura cuidadosa de ambos documentos que revela muchos paralelismos entre ambos. Para ahorrar esfuerzos y matar dos pájaros de un tiro, nos gustaría que se estudiaran iniciativas concretas para materializar los compromisos de los dos documentos conjuntamente y proponemos que para ello se estudie desarrollar el proyecto La ciudad de los niños, que, como promueve el pedagogo de prestigio internacional Francesco Tonucci, ya hemos hablado en pleno de este proyecto y fue muy decepcionante comprobar que esta iniciativa no solo no se ha tenido en cuenta, sino que, desgraciadamente, algunos de los miembros del equipo de Gobierno la desconocen completamente. Tonucci es él mismo un venerable anciano. Describe así la problemática de la tercera edad. Existen sindicatos, asociaciones deportivas, culturales, recreativas, hasta universidades para ancianos. No estoy de acuerdo, no creo que sea justo. De nuevo, la separación, el anciano como realidad especial, con sus problemas que requieren respuestas especializadas para ancianos. Un club de ciclistas dominical debería estar abierto a hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos. Y cuando el anciano no se sienta en condiciones de pedalear con los otros, podrá enseñar a cuidar la bicicleta, dar consejos a los más jóvenes, hacer soñar a los niños contando sus experiencias. Y no organizar el club de los exciclistas, que se cuentan sus penas y dan paseos en triciclo. Lo importante es ser ancianos junto a aquellos que no lo son, para seguir teniendo sentido. En nuestra opinión, estas palabras expresan de forma sencilla y clara los principios que defiende la Declaración de Dublín. Para ayudar a que la propuesta se entienda, creemos que es necesario explicar brevemente las líneas principales del proyecto, la ciudad de los niños. Es transformar la ciudad utilizando al niño como parámetro. El niño es porque, siendo el eslabón más débil, reconociendo sus necesidades, se reconocen las de todos los demás. Las calles, los paseos, las plazas y jardines que son seguras y saludables, que ofrecen oportunidades de jugar, de ocio, de tomar el sol o conversar a los niños, también lo son para los ancianos. Peatonalizar calles, recuperar el espacio público para el ciudadano es una necesidad de los ancianos, de los niños y de todas y todos. No creemos que acciones encaminadas a crear nuevos aparcamientos y llenar de coches nuestros núcleos urbanos trabajan en este sentido. De nuevo, las palabras de Tonucci son de gran ayuda para entender esta idea. En las pocas décadas del denominado boom económico, ha tenido como destinatario privilegiado un ciudadano varón, adulto y trabajador. De este modo, la ciudad se ha olvidado de quien no es hombre, no es adulto y no es trabajador. En esta ciudad ahora todos estamos mal, pero los ciudadanos más débiles están peor. Los ancianos y discapacitados no pueden salir de casa, los niños no pueden jugar y, por lo tanto, no pueden crecer de un modo correcto y armónico. Pero la alarma ambiental nos lleva a todos, así como el malestar provocado por una vida frenética sin objetivos satisfactorios y que va creando problemas para las futuras generaciones y que está degradándose y envileciéndonos a todos. Pero el cambio requiere decisiones valientes. El ciudadano fuerte de algún paso atrás, renunciando a privilegios que hoy en día se consideran derechos. Si los ciudadanos y los mandatarios consideran de verdad necesario un cambio real, los niños pueden ser de gran ayuda. La propuesta es simple. Se trata de cambiar el parámetro y, en lugar del ciudadano varón, adulto y trabajador, poner al ciudadano niño, enfocar el de la administración en el niño para no perder a nadie, en la convicción de que si una ciudad está mejor adaptada a los niños, será mejor para todos. La ciudad de los niños no es un proyecto educativo dirigido a enseñar cosas nuevas a los niños.
sino un proyecto político que propone a los alcaldes una nueva filosofía de gobierno de la ciudad. Este es el proyecto que comenzó Zaya Bay con acciones como caminos escolares, proyecto patio, diagnóstico urbano con perspectiva de género, peatonalización, accesibilidad, ralentización de velocidad, etc. Para finalizar, decir que sería importante que se hiciera una revisión cuidadosa del plan de legislatura con el enfoque ciudad amiga de las personas de edad y ciudad amiga de los niños, porque en nuestra opinión muchas de las acciones planteadas no son compatibles con los objetivos y compromisos recogidos en los documentos, como por ejemplo crear nuevos aparcamientos en los núcleos urbanos de Mimetiz y Aranguren, que aumentará aún más la presencia del coche en los núcleos urbanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María. Josu. Estamos en el punto de La declaración de Dublín, el punto número 8. de los niños. No, porque es que érase una ciudad pensada por y para los niños. Así es el proyecto de Francesco Tonucci. Pensada para los niños. La ciudad para los niños. Y lo que aquí venía es la declaración de Dublín sobre ciudades y comunidades de Europa amigables con las personas mayores. Entonces, a mí me parece que hay que hablar de lo que trata el tema. No se puede estar mareando la perdiz con cosas que no tienen nada que ver con el tema que estábamos tratando. Pero en todo caso, a mí me parece que esta declaración de Dublín se trata de un testimonio muy importante que, como todos los testimonios de este tipo, principalmente son testimonios teóricos, pero es evidente que si no hay una teoría previa, la práctica normalmente se suele quedar en nada. Sin embargo, yo creo que además en este momento es muy oportuno, precisamente ahora que las personas mayores se sienten especialmente y gravemente afectadas por la brutal pandemia del COVID, que les ha atacado a ese colectivo quizás con mucha más virulencia que al resto de ciudadanos. Por lo tanto, creo que es oportuna esta declaración. Las personas mayores, las que han envejecido, constituyen una fuente de experiencia y de sabiduría. Cada una de esas personas en la disciplina que haya podido desarrollar en su vida. Aunque esta declaración de Dublín sea del año 2013, la Organización Mundial de la Salud siempre ha sido muy sensible ante el envejecimiento, aun cuando probablemente haya ido demasiado lentamente. El texto aprobado tiene que ver con la evolución a lo largo del tiempo, los sucesivos pronunciamientos a favor de estas personas mayores, que siempre han sido avalados por la Organización Mundial de la Salud, empoderando a esas personas para que se hagan cargo de su propia vida tanto tiempo como les sea posible. Se trata de una declaración que nos compromete a todos y entre todos tenemos que lograr que no sea algo meramente teórico, que inspire nuestras acciones y nos comprometa ante nuestros mayores y ante nuestra sociedad en su conjunto. Tal como indica e induce la propia Declaración de Dublín sobre ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que los primeros textos del año 2011, debemos convenir que el lugar en que vivimos debe estar debidamente dotado y acomodado a las necesidades de todos, pero con una especial atención a las personas que precisan un trato especial por ser mayores, precisamente, y por sufrir determinadas, en algunos casos, carencias y en otros casos, incomodidades propias de la edad. Debemos convenir también en que se debe defender una forma de vida, una vida en la igualdad, con el suficiente bienestar y con la suficiente participación de todos, incluidos también los mayores. Se debe, por lo tanto, favorecer que la gente envejezca de la forma más saludable posible y que se dé participación a esos mayores aprovechando las experiencias de sus vidas, sus fortalezas y sus conocimientos. Por lo tanto, creo que esta propuesta que hemos traído aquí es una propuesta
muy interesante que hay que trabajarla. O sea, ahora este es el primer pistoletazo, pero hay que trabajarla suficientemente. Y sobre todo me parece que hay que poner mucho énfasis en los compromisos que hay en esta declaración de Dublín, que yo creo que es para lo que ha venido a este pleno, para que esos compromisos al final puedan ser desarrollados y puedan ser cumplidos. Promover la declaración sobre ciudades con las personas mayores, es decir, que a mí me parece que quizás sería interesante que desde el propio ayuntamiento se intente dar quizás a través de las asociaciones de personas mayores, pero creo que no es solamente para las personas mayores, sino para todo el municipio, hacerles ver lo que es realmente esta declaración de Dublín, colaborar con todos los actores regionales y locales de la materia, comunicarse a través de todos los canales posibles con estas personas mayores, responsabilizarse de que la ciudad y las comunidades y la comunidad esté adaptada a las limitaciones que puedan tener estas personas mayores, que la población esté sensibilizada, que la población participe cada vez que sea necesario reivindicar que las personas mayores tienen los mismos derechos, incluso unos derechos especiales superiores en algunos casos a los que pueda tener una persona que no sea una persona mayor, habilitar los espacios urbanos y lugares públicos precisamente para estas personas mayores, acomodar el desarrollo urbano y el mobiliario urbano y el transporte público a estas personas mayores, potenciar muchas oportunidades, todas las que se pueda, de voluntariado intergeneracional de las gentes más jóvenes con esas personas mayores y, sobre todo, servicios de apoyo a ellos y de apoyo a su salud. Creo que es muy importante esto que vamos a aprobar, pero que será mucho más importante si lo tenemos en cuenta en todos los pasos que demos a partir de esta aprobación. Eskerrik asko, Josu. No creemos que sea una declaración de intenciones sin más, y sí se van a ir realizando más acciones concretas, como hemos ido demostrando hasta ahora, ¿no? Que hemos empezado. Sí hemos dado pasos con la Ciudad Amiga de la Infancia y con el Consejo de la Infancia, pero también con nuestros mayores, que es de lo que trataba el punto, como ha dicho Josu. Va a haber un reconocimiento a nuestros mayores el 1 de octubre, dándoles visibilidad. Se han realizado ya diferentes reuniones con las asociaciones para darles voz, actividades en verano para este colectivo, señalización en pasos de cebra, que sí son válidos para los niños, pero también pueden ser para las personas mayores, programa de ayuda a la soledad, aumento de la partida a la residencia, etc. Entonces, se irán concretando en función de los pasos que vayamos dando, pero no se queda en una declaración de intenciones. Eskerrik asko, Ros. Ay, María, me parece que... Ah, no, sí, María, perdona. No, que, a ver, nosotros hablamos de la ciudad de los niños porque esto estamos de acuerdo, que la declaración de Dublín está muy bien, la ciudad de la infancia también, pero lo vemos más como un marco en donde se habla de acciones que no se concretan. Y lo que vemos es en la ciudad de los niños, que además lleva 40 años rodando, tiene una experiencia y habla de ejemplos que se han hecho y los cuenta, cómo los han hecho y cómo los han llevado a cabo. Entonces, pensamos que es una manera muy didáctica de poner todas estas cuestiones que aquí son un mero marco, en llevarlas a cabo y llevarlas con una dirección para no dar palos de ciego, porque estás escuchando a personas que han trabajado este tema pues desde hace 40 años y tienen una experiencia que hay que consultar sí o sí, porque se aprende muchísimo y yo creo que lo más importante que podemos hacer es seguir aprendiendo. Y lo digo por mi experiencia, por ejemplo, en los caminos escolares asistí a todas las charlas
y desde luego que el que te hable un experto en el tema te hace cambiar la mentalidad. Yo antes de aquello tenía una mentalidad y veía la problemática de una manera, y después de asistir a toda esa formación mi chip cambió, y como el mío, el del resto de padres, madres, profesores, o sea, que no es hablar por hablar, es por una experiencia constatada. La mía es corta porque es de 4 años, pero es que la de este señor, la de Francesco Tonucci, lleva 40 años experimentando en la ciudad de los niños, que es la ciudad de todos. O sea, eso lo hemos dicho y lo podemos seguir repitiendo, y todos los libros que ha escrito lo constatan. Hay un montón de ejemplos que hacen más fácil llevar a cabo todas estas iniciativas, que aquí las lees, están muy bien, son muy bonitas, pero no deja de ser un marco. Y muchas veces empezar a trabajar sobre un marco, pues pueden salir muchos borrones si no tienes una línea de referencia. Y yo creo que eso es a lo que puede ayudar el tener en cuenta la ciudad de los niños. Y otra cosa que me gustaría preguntar, con esta declaración de la aprobación de esta moción de la declaración de Dublín, se pueden conseguir unas subvenciones. Y queríamos saber a ver si habéis solicitado la subvención y qué proyecto habéis elegido para esa subvención. Bueno, de momento lo primero que hemos hecho es, lo que estamos haciendo es aprobar la declaración, y a partir de ahí empezaremos a trabajar todas las acciones, incluidas las subvenciones. Sí, pero bueno, que ha vencido el 1 de junio, o sea que se podía haber matado 2 pájaros de un tiro, pues pidiendo la subvención con el proyecto y con la declaración. Pues, pero bueno, nos alegramos dar un paso. Estamos trabajando eso. Si el paso hubiera estado antes, pues igual hubiéramos podido acceder a la subvención. Pero bueno, hay otras subvenciones y acudiremos a todas las que estimemos que sean buenas para el pueblo y buenas y a los que nos dé acceso a esta, igual que acudimos a todas las que tenemos posibilidad de acudir. ¿Vale? Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 9 del orden del día, expediente 2422/2020, moción del Grupo Municipal Zalla Bay en relación con las medidas a adoptar para el comienzo del curso 2020-2021. Joseba. Gracias. Bueno, esta moción habíamos estado en contacto también con H. Bildu. Hoy está ausente, lo podría haber leído también ella si hubiera querido, pero nos comunicó que le parecía bien, que estaba de acuerdo en la gran mayoría y bueno, nos trasladó alguna pequeña aportación, la hemos hecho nuestra y la paso a leer. El Grupo Municipal de Zalla Bay, ante el inminente comienzo del curso 2020-2021 y con el fin de ayudar a los centros educativos del municipio, colegios Mimetiz, Maristas, Centro de Educación Permanente de Adultos, Escuela Oficial de Idiomas, Euskaltegis y Haurreskola, a poder cumplir con el protocolo del Gobierno vasco publicado el 25 de junio de 2020, Protocolo General de Actuación en los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi frente al coronavirus, SARS-CoV-2, en el curso 2020-2021, y en especial con el punto 8 del mismo, donde se dice que es necesario reforzar el trabajo interdepartamental a nivel local y la coordinación entre niveles de la Administración para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo, que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19 como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. Dicha comunicación y coordinación debe establecerse con las entidades locales, ya sea para el trabajo conjunto de la utilización de espacio en caso de necesidad en un escenario 2 u organización de actividades que contribuyan al esfuerzo educativo. Esta moción propone que el Pleno Municipal apruebe la cesión de las instalaciones
locales del gimnasio, frontón, anchoquia y cubierta de la plaza de Euskadi, así como otros que sean cerrados para momentos de meteorología adversa, tales como las escuelas de Aranguren, el antiguo edificio de la Cruz Roja de Sollano y la capilla de Longar. A los centros educativos durante el horario lectivo y para usos escolares, para que puedan cumplir con las exigencias demandadas por el Departamento de Educación del Gobierno vasco relativas al comienzo del curso 2020-2021, reseñadas en el protocolo arriba mencionado. Sin embargo, todas estas infraestructuras físicas o inmuebles serán insuficientes si no vienen acompañadas de recursos humanos, si no se dotan de manera suficiente de personal docente y no docente para el buen desarrollo de la actividad educativa. En este sentido, no tenemos ninguna duda de que la responsabilidad final es del Gobierno vasco y de la Consejería de Educación, que ha planteado 3 escenarios sin aportar los recursos necesarios para llevarlos a cabo. El Pleno Municipal apruebe la inmediata construcción de la nueva puerta de acceso al Colegio Maimétiz bajo la cubierta de la Plaza de Euskadi y con ello facilite de una forma segura, libre de tráfico, ordenada, planificada y cumpliendo las medidas de distanciamiento y protegida frente a las inclemencias del tiempo el acceso al citado recinto escolar. El Pleno Municipal apruebe la utilización de los medios de comunicación municipales y proponga personal municipal en labores de coordinación para la difusión de cuantos anuncios, mensajes y similares puedan requerir los centros educativos y la AMPA de los colegios, de forma que los mismos lleguen a los alumnos, padres, madres y tutores de dichos centros antes del comienzo de curso y durante el mismo mientras dure la situación de pandemia que actualmente vivimos. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, respecto a esta moción y pese a los cambios que se han introducido, pensamos que el espíritu que subyace es el de la moción inicial. Y entendemos que esta no es una moción que se presenta al Pleno para construir, contrariamente a lo que planteó Zayabay en comisión. Es una moción que se plantea para generar dudas sobre la actuación del equipo de gobierno en la gestión y en la relación con los centros educativos. Y lo que es peor, vistas las publicaciones de Zayabay, se hace para poner en duda el trabajo y la profesionalidad de un miembro de la corporación, mezclando lo político con lo profesional, cruzando límites que entendemos no se deben cruzar. Esto además se hace sin contrastar un solo dato, es decir, sin ningún rigor. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los profesionales de la educación que con su trabajo están haciendo posible algo que hace unos meses parecía imposible, que es prestar una educación segura y de calidad a nuestros hijos. Especialmente quiero dar las gracias y todo mi apoyo y el del equipo de gobierno a Rosana. Los ataques que está recibiendo por parte de un grupo político no se realizarían si no es porque en su momento decidiste participar en el proyecto de JPNV para Zaya y decidiste para nuestro municipio. En este tiempo hemos aprendido mucho contigo y sabemos de tu dedicación para con el ayuntamiento y con tu actividad profesional. Te hemos visto trabajar en estos meses con una preocupación y una dedicación total por los alumnos y por las familias. Pues como bien dices, la dirección del centro es administración para las familias y es la familia para la administración. Y eso comporta, como administración, decir a las familias en un momento dado lo complejo de la situación y aquellos servicios que no era posible prestar. Y como familia, seguir trabajando para cubrir todos los servicios como finalmente hiciste posible. Tu compromiso con tus alumnos y con las familias es total. Respecto a la puesta a disposición de los centros educativos de los locales municipales, debemos decir que todos los locales municipales han estado siempre a disposición de los centros educativos, no desde agosto, sino desde finales del curso pasado, y no solo los que se plantean en la moción, sino otros más. Lo único que se ha pedido es que cuando se solicite un local se nos indique tiempos, horarios y espacios necesarios, pues debemos gestionar otras necesidades y es necesario ver cómo se acomodan y además debemos conocer qué recursos extras habría que dedicar a esos locales, limpiezas, etcétera. Lógicamente, sin olvidar que la prioridad es la educación. Por ejemplo, el IES solicitó en junio el polideportivo, lo único que se pidió fue que nos indicaran qué necesidades tenían de horas, espacios y un calendario de usos. Finalmente no ha sido solicitado. También se hablan de espacios como el frontón y el gimnasio, que los vienen ya utilizando.
Con Mimeti se hizo una propuesta real al Gobierno para establecer unas aulas y un comedor en Aranguren, que finalmente con las últimas directrices no ha sido necesario. No solo se ha puesto a disposición los locales, se ha reforzado la limpieza durante toda la jornada, se realiza una nebulización diaria de las aulas, se ha prestado material a los centros, se ha puesto personal a disposición de los centros, se ha reforzado la seguridad ciudadana a la entrada de los centros y en las paradas de los autobuses, se ha entregado un kit a los alumnos y se ha cambiado la ubicación del mercado para evitar aglomeraciones. Respecto a la nueva puerta del patio, es una cuestión que lleva tiempo trabajándose y en julio ya se informó a los representantes del AMPA que se iba a llevar a cabo. Los medios de comunicación del Ayuntamiento, aunque los centros tienen su propia forma de relacionarse con las familias, están a disposición de los centros para aquellas cuestiones de interés público que necesiten. Entendemos la labor de la oposición, pero una situación tan crítica como esta y que genera tanta inquietud hubiera sido deseable una consulta antes de realizar una moción y unas publicaciones como de las que, nuestro punto de vista, aportan tan poco a mejorar la situación. Vamos a votar en contra de la moción, por extemporánea y por no coincidir con el fin que realmente busca. Josu. Bueno, lo primero, yo creo que es muy difícil hacer una moción con tan mala intención. O sea, el querer sacar provecho de esto me parece absolutamente impresentable. Todo el mundo sabe lo putas que las estamos pasando todos con el tema de la pandemia. No solamente los que están en las escuelas, los niños de las escuelas, sino otras, las personas mayores, como hemos hablado hace un rato, y cualquiera las estamos pasando muy negras con esto. Entonces, sacar esto aquí me parece que es absolutamente innecesario. Supongo que hubiera bastado con que el portavoz o quien fuera de Zaya Bay hubiera ido donde Juanra, donde el alcalde, y le hubiera aportado si tenía algo que aportar. Claro, al hacer un papel de estos que conmociona tanto, aportando tan poco, porque no aporta nada, que no estuviera ya hecho prácticamente, a mí me parece que solamente puede ser consecuencia de la mala baba que ha tenido quien lo ha presentado. Me parece muy sucio como comportamiento ante una situación en la cual hay tantas personas con miedo en las calles porque puedan contagiarse en algún momento, o tantas personas con tantas preocupaciones porque tienen a sus niños en una situación pues, complicada y algo precaria. Pero de ahí a querer culpar de esa situación y de las soluciones que se hayan podido dar o que se hayan podido plantear, en este caso al ayuntamiento o a alguien más, pues yo creo que eso es muy sucio por parte de Zaya Bay. Y creo que se exigiría, sin duda, una rectificación por su parte. Si no rectifica, pues bueno, pues eso a última hora, como vinieron a restaurar la política, pues debieran estar dispuestos a eso, que no hagan como los políticos que nosotros somos unos malvados, que nos tratamos mal entre nosotros, no. Pero en este caso, venir aquí a desacreditar al ayuntamiento me parece muy importante, porque además hay otro documento que también está por internet del propio Zaya Bay en el que se vierten cosas que son increíbles. Yo es que digo, se pregunta, por ejemplo, ¿se van a poner estas instalaciones a disposición de los centros educativos para que lo usen de forma prioritaria durante el horario lectivo? Si los de Zaya Bay saben positivamente que se han puesto a disposición. Si saben que se ha intentado darle la mejor utilidad a esos centros para que el sistema educativo sufriera cuanto menos. Eso lo saben ellos. Lo saben ellos. Yo no tengo hijos ahora mismo en edad escolar, tengo nietos y sé que eso se ha hecho. ¿Se han realizado las gestiones necesarias para coordinar su utilización? Pues claro, pues si eso lo sabe todo el mundo. ¿Se han previsto los trabajos de limpieza extra que serán necesarios en estos espacios y sobre todo en las instalaciones Mimeti, que son responsabilidad del ayuntamiento?
Pues hombre, pues claro que sí. Si eso lo sabe todo el mundo, que se han puesto medidas especiales en esos sitios. ¿Por qué se saca este documento? ¿Por qué se saca este documento con esa intención tan artera? O sea, a mí que me diga Zayabay si está por construir o por destruir. Eso es lo que me tiene que decir. Y luego, pues ya no digamos nada, porque si tiene algo que decir concreto sobre alguna persona, tiene que ir a denunciarlo a donde tenga que denunciarlo. Pero no se puede decir, parece mentira que la principal interesada en resolver este asunto sea, además de directora del centro de primaria, concejala responsable en el ayuntamiento. La desidia que muestra con este asunto pone en evidencia sus carencias en materia de gestión. Yo no sé si es así, si realmente es así, póngase en un documento cuáles son esas carencias. Envíese ese documento a la delegación de educación, a donde tenga que enviarse, si realmente se está pensando esto. Pero es que esto lo lee todo Cristo en el pueblo. Y si no tenemos datos concretos para culpabilizar a nadie, no se pueden sacar estos documentos. No se pueden sacar estos documentos. Porque, lo primero, porque me parece de poca categoría y además de cobardes. Eskerrik asko, Josu. Joseba. Bueno, no tenemos tiempo para contestar al portavoz del PSOE porque entonces se nos haría de noche aquí. Yo le agradezco los adjetivos que viertes día a día. De verdad, Josu, siento una profunda decepción. Yo creo que alguien que ha sido diputado de Bienestar Social, diputado de Urbanismo, parlamentario en Madrid, yo esperaba que aprender incluso de ti y que elevases el nivel. Cuando contestas todos los días a las redes sociales y todos los días con insultos, no creo que hemos levantado tanto aquí el tono para que nos merezcamos eso. Por cierto, nunca además te han reprendido y has insultado aquí a Barullo, todo lo que te ha parecido bien. Pero bueno, en cuanto a lo de Rosana, bueno, yo si de esta moción se puede sentir ofendida, una cosa es cuestionar el trabajo de alguien y otra cosa es meterse con lo personal. Yo creo que lo que he leído, aparte de que me equivoque, porque soy bastante malo leyendo, no creo que de esta moción se pueda inferir un ataque personal. Desde luego, yo no lo entiendo. Y desde luego, ahora que la tengo aquí, aparte que no tengo ningún problema con ella, si algo de aquí le parece mal, lo retiro. En esta moción me parece que es blanca. Aquí todos estamos haciendo un trabajo, unos en el gobierno, otros en la oposición. Y el hecho de que alguien no esté de acuerdo con una gestión o con una acción o con una omisión no es para tomarlo a personal. Me parece muy bien la defensa que has hecho de ella, pero creo que en este caso no tenía que llegar a ese punto, porque no es un ataque personal y es un ataque a la gestión. Cuando empezó la legislatura lo dijimos. No creíamos, pedimos incluso un informe de legalidad a Miquel. No creíamos que fuese por lo menos conveniente. Teníamos dudas de legalidad. Miquel dijo que no había ningún problema. No creíamos que fuese conveniente porque evidentemente hay un conflicto de intereses. No es difícil saberlo. Yo entiendo la postura del grupo. Puede decir, bueno, pero es mi opinión. El grupo puede decir, jo, qué mejor que la directora del colegio para que nos asesore sobre educación. Y yo puedo pensar que cuando el colegio tiene un problema, una carencia, una reclamación, pues hombre, también es difícil ser el lobo y el guardián de las ovejas a la vez. Es difícil tener una queja del AMPA o del Consejo Escolar y venir aquí y desdoblarse y solucionarla. En ese sentido era, nunca es un tema personal. Ahora, los que estamos aquí estamos sujetos a que se nos cuestione lo que gestionamos y en ese sentido ha sido. Nosotros antes que el mismo UDEL recomendase la puesta de todos los locales a disposición, le hicimos ese requerimiento al ayuntamiento. Eso fue una aportación. Parece que Josu solo lee las redes sociales, nos parece muy bien, pero si yo viniese aquí a hablar de lo que tú escribes en redes sociales, acabaríamos en un juicio porque nos has insultado por tierra, mar y aire durante años.
desde este humilde portavoz al último de Zayabay. Entonces, yo no vengo aquí a hablar de lo que escribes en redes sociales. Y no escribes solo poemas. Te metes de una manera despiadada, descalificando por tierra, mar y aire. Entonces, antes que la propia UDEL dijese que había que hacerlo, nosotros lo dijimos, pero no dijimos, oye, ¿por qué no lo has hecho? No, dijimos, creemos que el ayuntamiento tiene que poner todos esos locales inmediatamente a disposición. Y más cosas, pero nosotros no gobernamos. No tenemos ni los medios, ni nos toca esa acción. Ya hemos propuesto cosas, pero bueno, tampoco a nosotros no tenemos tanta comunicación de lo que vamos a hacer, que me parece normal. Estáis en el equipo de gobierno y vosotros elegís lo que hacéis y lo que comuniquéis, pero a mí no me llega. Lo que sí me llega son las quejas de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa no son dos amigos de Zayabay. Como vosotros testéis la calle, nosotros también. Y la comunidad educativa está mosqueada y cree que hemos acabado que hemos andado tardísimo. Un ayuntamiento como el de Echevarri, muchísimo antes, puso locales a disposición, antes que nadie. Lo hizo Galdakao, Arrigorriaga. Todos esos han actuado antes que Zaya, han sido más propositivos. Vosotros creemos que habéis sido reactivos. Habéis esperado a qué pide o qué no hace. No, queríamos que hubierais liderado. Y creemos que no lo habéis hecho. Hemos dicho en la moción que es una situación absoluta, que la máxima responsabilidad es del Gobierno vasco y del Departamento de Educación. Acaban de tener una huelga y creo que no está nadie contento en ningún colegio. O sea, si lees la nota que ha escrito el AMPA de Echevarri, o sea, es lamentable que tengan un termómetro para un colegio de 1000 alumnos. Entonces, la mayor responsabilidad de todo esto la tiene quien la tiene, y lo hemos dicho así de claro, pero no estamos de acuerdo con la gestión. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con que una puerta que tenía que estar construida hace un año hoy no esté construida? Eso es inaudito. Cuando nos hemos quejado de cosas que a nosotros nos parecen evidentes, la entrada al colegio, no podías estar entrando al colegio, y aquí tenemos algo. Es decir, que son cosas de las que hemos hablado. O sea, si tú no tienes esa puerta, tienes que entrar por la carretera, con una obra en marcha. Eso nos hemos quejado y creemos que tenemos derecho. Eso me parece que no es meterse en lo personal con nadie. Es que no tenemos nada personal. Y yo creo que de esta moción no se merece esa defensa. Me parece muy bien. Sois compañeros y seguramente amigos. Y me parece perfecto. Yo soy el primero que defiendo a mis amigos y a mis compañeros. Pero creo que de este papel no se lo merece. A menos que hagas el mix que ha hecho el portavoz del PSOE, que ha juntado lo que él piensa de nosotros desde antes de llegar a la corporación, porque me lo has dicho, tú eres así de sincero, lo que piensas de nosotros más lo que lees en redes. Hombre, yo tengo que leer aquí un papel que está consensuado y yo me hago cargo de lo que leo. Ahora, si vamos a hablar de lo que se ha hablado en redes aquí y allá, pues hombre, entonces sería otro debate. Esto sería Sálvame. Y yo desde luego por ahí no estoy. Y desde luego vuelvo a decir a Rosana, si algo de aquí de verdad te sientes ofendida, una cosa es que estemos de acuerdo con la gestión, por supuesto que no. Si algo de aquí te siente mal, me lo dices y lo retiro. Pero yo creo que esta moción es absolutamente blanca. Otra cosa es que no te guste, hombre, por supuesto, eso ya lo entiendo. Es que ricasco. Bueno, yo lo primero decir que en cuanto al tema de la defensa de Rosana, has comenzado diciendo que no hay ningún ataque y has acabado justificando cualquier ataque. Estoy hablando, Joseba, perdona, te he dejado hablar y estoy hablando, ahora es mi turno, ¿vale? Has comenzado diciendo que no hay un ataque y has acabado justificando el que se produzca ese ataque. Evidentemente, entiendo que no te haces responsable de lo que publica Zayabay. Eso ya es una cuestión vuestra. Y hay otra cosa en la que te equivocas, porque has dicho que los que estamos aquí estamos sujetos a que se nos critique lo que gestionamos. Estamos sujetos a que se nos critique lo que gestionamos en el ayuntamiento, no cada uno de nosotros en nuestra vida profesional o privada, ¿no? Yo creo que estás mezclando cosas y te estás equivocando. En cuanto a la cuestión de la puesta a disposición, pues bueno, a lo mejor nuestro error ha sido no publicar que estamos en disposición de eso, pero es que no consideramos que fuera necesario publicar. ¿Por qué? Porque estamos a disposición de la comunidad educativa.
estamos a disposición en todo de la comunidad educativa. Bueno, tú dices que no hemos liderado, nosotros entendemos que hemos liderado en lo que nos correspondía liderar y hemos trabajado para que las cosas discurran de la mejor manera posible. Hemos puesto medios. Dice lo de Echevarri, nosotros hemos tenido un termómetro para toda la escuela, nosotros hemos dejado 4, además de los que había. O sea, que vamos a ver, que aquí... has dicho las 5 y son 2 turnos y Josu y acaba, que es como estamos funcionando en todos los plenos, ¿vale? Entonces, yo creo que sí merecía esta respuesta porque se ataca su labor y luego lo que se trata es de poner en cuestión la labor del equipo de gobierno. Y es lo que trata. Esta moción no trata de construir, simplemente trata de poner en duda lo que se ha hecho dejando muchas sombras. Entonces, en la situación en la que estamos, con la preocupación que hay, con la incertidumbre que hay por las familias, con todos, pues entendemos que no es de recibo que se presente esto así. Josu. Yo muy escuetamente, yo no he hablado más que de lo que está aquí, ¿eh? De lo que está aquí. De lo que está en los papeles. O sea, esto está claro que está en los papeles y esto lo habéis puesto vosotros. Sí. Sí, no, sí, es una moción, pero la moción tiene que ver exclusivamente con algo muy concreto y con eso concreto que tiene que ver, eso ha tenido intervenciones de Zayabay en los... Claro, bueno, pues puedes hacer lo que quieras. Yo voy a traer lo que escriba Zayabay, no lo que escriba el señor Zorrilla, que eso es otra cosa. Que esa es otra cosa, tú puedes decir lo que quieras. ¿Comprendes? Tú puedes decir lo que quieras, lo mismo que yo puedo decir lo que quiera dentro de un orden. Ahora, lo que diga Zayabay es lo que dice Zayabay y lo que dice el Partido Socialista es lo que dice el Partido Socialista. Son dos cosas diferentes. Voy a hablar de los ERTE. Sí, bien, pues cuando quieras hablas de los ERTE, pues si se trata el tema de los ERTE, pues hablas de los ERTE, pues lógicamente. Pues lógicamente, pues claro, que es de lo que hay que hablar. Lo que ocurre es que a mí lo que no me suele gustar, como miembro del ayuntamiento, es que se traigan las cosas así a la ligera, porque de vez en cuando hacéis algo a la ligera, digo yo también, cuidado, también yo, pero vosotros hacéis algo a la ligera. Y luego lo segundo, si yo tengo que combatir algo que vosotros proponéis aquí, lo voy a combatir de todas, es que lo tengo clarísimo, de la misma forma que tú te has sentado o no te has sentado bien algo que yo haya podido decir antes y me lo has combatido. Yo no tengo ningún problema, yo no te voy a echar en cara que hayas dicho lo que quieras de mí. Yo diré de Zayabay, del PNV, de Bildu, de quien sea, lo que en cada momento considere que tengo que decir. Y llevo mucho tiempo en esto y he tenido que hablar con mucha gente, de todos los caracteres y de modos de actuar bien diferentes. Ahora, yo lo que no voy a dejar es que tú me intentes a mí desacreditar de ninguna manera. Eso no lo voy a dejar. Yo no voy a insultar a nadie, espero no insultar a nadie, y tampoco voy a dejar que nadie ni me insulte ni me desacredite de mala manera. No me has insultado, que no. Pero digo por si mañana me insultas. Sí, pero bueno, por si acaso, porque como... Bueno, pues nada más que eso. Yo lo que creo es que en la política, que tiene muy mala fama, es algo muy noble. Muy noble. Y si quieres hacemos política. Y si no, hacemos otra cosa. Hacemos reyertas, peleas, lo que quieras. Eskerrik asko, Josu. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Punto número... Expediente 2423/2020, moción del Grupo Municipal Zayabay para la revisión de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Joseba. Sí, gracias.
El Grupo Municipal de Zayabay, en aras de la buena convivencia entre todas las personas del municipio y dada la actual situación de alarma que vive derivada de la COVID-19, cree que hay una ordenanza municipal de convivencia ciudadana que puede y debe contribuir a solucionar las situaciones que se puedan originar durante esta crisis. En concreto, dicha ordenanza, con el título 1, recoge que unas normas generales relativas al comportamiento... Joseba, perdona. Ah, vale. Uy, pues... vale, perdona. Con el lío se me ha olvidado. Si quieres, Joseba. Sí, pásamela, por favor, porque si no va a tardar más. No, está aquí. No, por cierto. No, este es papel. No, lo tengo aquí, de todas maneras. En aras de la buena convivencia entre todas las personas del municipio, se cree que la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en vigor puede y debe contribuir a solucionar situaciones de conflicto que se pueden originar. Por ello, se cree necesario actualizar y modernizar dicha ordenanza, por lo que mediante esta moción propone que el Pleno Municipal inste al equipo de Gobierno al inicio de los trabajos de actualización de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y a la creación de un grupo de trabajo compuesto por Secretaría, Policía Municipal y un técnico de cada área que se encargue de impulsar y redactar la nueva ordenanza, realizando las consultas en los órganos competentes que se crean necesarios. Esto es propositivo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Susana. Bueno, como hemos empezado a oír, había una moción anterior. En esa primera moción hacía referencia a la situación actual del COVID, pero bueno, teniendo en cuenta que es una situación cambiante y actualizar una ordenanza lleva su tiempo, no nos parecía lo más adecuado. Sin embargo, sí vemos que la ordenanza existente es antigua en su contenido, por lo que sí vemos que es necesario actualizarla y adecuarla a la realidad, aunque sin especificar ese hecho puntual. Por lo tanto, habiendo llegado a un acuerdo con Zayabay, vamos a votar que sí. Eskerrik asko, Rosana. Josu. Sí, ahora se supone que... Digo que se supone que ahora habrá que trabajar sobre el texto, qué es lo que se incluye y lo que no se incluye, ¿no? Bueno, pues vale. De acuerdo. Vale, eskerrik asko, Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 11 del orden del día, expediente 2476/2020, moción presentada por los grupos municipales Zayabay y H. Bildu en defensa del tren de Santander-Bilbao. Lee María, que está en la plataforma. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao, por un transporte público accesible y de calidad en nuestras comarcas. Debido al constante deterioro de la calidad del servicio ferroviario de la línea Santander-Bilbao, el pasado 30 de junio en Carrancha hemos construido la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao. La línea que une Santander con Bilbao representa la única opción de transporte público para los municipios afectados, tanto de Encarterri como de la Cantabria interior. Sin embargo, la paupérrima oferta de horarios existentes anterior a la pandemia se ha visto todavía más afectada con la excusa del COVID-19, hasta llegar a un único tren diario, solo de ida. A la reducción de las frecuencias de tren hay que añadir el pésimo estado de conservación de las vías, con una alarmante falta de inversiones, supliendo las obras con señales de limitación de velocidad. Además, la falta de 2 tramos para finalizar la electrificación de la vía que quedó incompleta obliga a mantener las locomotoras a gasoil, lo que conlleva un mayor coste y contaminación. Asimismo, la falta de personal provoca constantes retrasos, trasbordos, falta de mantenimiento, falta de información, etc., redundando todo ello negativamente en el servicio y siendo la ciudadanía la perjudicada por tal situación. Ayuntamientos afectados y multitud de personas se han dirigido en numerosas ocasiones a los responsables de Renfe y Adif, incluso con mociones aprobadas por ayuntamientos como el de Carrancha, una en 2014 y otra en 2016, en las que se denuncia la situación relatada y se exigían medidas inmediatas.
Dichas mociones se enviaron igualmente a los responsables de transporte de Diputación y Gobierno vasco, solicitando su intermediación pese a no ser competencia propia. Además, se han mantenido encuentros con todos aquellos para abordar este problema, sin que hasta la fecha se haya dado ninguna solución. Lo que parece es que desde estas instituciones se quieren priorizar, por un lado, otras zonas como la zona costera de Vizcaya y Cantabria, por otro lado, otros transportes no sostenibles, ni social ni ecológicamente, como el tren de alta velocidad en grandes ciudades o el transporte para el turismo de élite. Transcantábrico, 5.500 euros el billete. Y, por último, a las grandes empresas de transporte de mercancías para las cabeceras de las líneas. No entendemos cómo se desentienden de la infraestructura existente que se puede mantener con una modesta inversión en electrificación y acondicionamiento. Como tampoco entendemos cómo se desentienden de toda la población que vivimos en los pueblos afectados. Enkarterri no puede ser una comarca de segunda o tercera. No deberían existir comarcas de primera, de segunda o de tercera. La Cantabria interior tampoco debería serlo. El hartazgo en la población de nuestros municipios es general. No se puede ofrecer un servicio de transporte público tan malo, peor incluso que el de hace unos años, en una zona ya de por sí castigada por la falta de infraestructuras y con accesos por carretera también en pésimas condiciones. Recordamos que ya se han celebrado asambleas con la ciudadanía, pero la situación del transporte público está empeorando. Como ejemplo de esta situación que sufrimos, señalamos que las personas jóvenes para formarse se ven obligadas a alquilar una vivienda en Bilbao por la imposibilidad de compaginar los trenes existentes en la actualidad con sus necesidades. Viajes que consisten en un único tren sin posibilidad de retorno. Lo mismo ocurre con las personas que se tienen que desplazar por cuestiones laborables, sanitarias o administrativas. Y más, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y su mayor dependencia del transporte público. Todo ello incide negativamente en la despoblación que vienen sufriendo nuestros municipios paulatinamente. Recomendar el uso del automóvil como alternativa de transporte en tiempos de pandemia es una irresponsabilidad, que no tiene en cuenta que el transporte público colectivo es una opción imprescindible para centenares de miles de personas que cada día utilizan el tren, el metro o el autobús. Y además supone cerrar los ojos a los graves problemas que el coche ocasiona: contaminación, ruido, ocupación abusiva del espacio, peligrosidad, ineficiencia energética. Por todo ello, exigimos medidas urgentes y eficaces para un transporte público social y sostenible de calidad para nuestras comarcas y reclamamos al conjunto de las instituciones un plan específico para incrementar la frecuencia, así como las inversiones en mejora y mantenimiento de la línea Santander-Bilbao, en telecomunicaciones, señalización, supresión de pasos a nivel, electrificación, vía, trazados, estaciones, trenes, accesibilidad al tren para las personas con movilidad reducida, adaptación de los trenes para el transporte de bicicletas, etcétera. No entendemos que, sin darse estos mínimos, se puedan dedicar inversiones multimillonarias en infraestructuras y servicios elitistas basados en la falsa concepción del todo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María. Rosana. Bueno, una cosa, falta lo que es el texto de la moción. Sí. Toma, María, si quieres. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla aprueba. Primer punto, aprobar el manifiesto presentado por la Plataforma en Defensa del Tren Santander-Bilbao. Segundo punto, solicitar a Renfe, Adif, Ministerio de Transportes y Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya que se realicen las gestiones necesarias para que la línea Santander-Bilbao pueda ser utilizada como el medio de transporte habitual para la población de la zona. Y tercero, comprometerse a defender un transporte público accesible y de calidad en nuestras comarcas. Eskerrik asko, María.
Lo único, comentar, esto no se llevó a comisión porque lo que tuvimos en entrada en el ayuntamiento fue simplemente el manifiesto. No venía ni acompañado ni de ninguna propuesta de moción ni nada más. Cuando se comentó en comisión, pues bueno, vimos que estaba el manifiesto, indicamos a los grupos que nos pasaría la moción y por eso lo hemos incluido en el orden del día sin pasarlo por comisión. Rosana. Vale, bueno, vamos a apoyar la moción, pero sí queremos decir que desde las instituciones sí se lleva trabajando tiempo en conseguir la transferencia, porque no depende de nosotros. Entendemos, por tanto, que no hay un desentendimiento ni una dejadez por parte del Gobierno vasco ni de la Diputación, sino que es porque no se tiene la competencia en este tema. Esta línea también se está dentro de los trabajos que se están desarrollando a nivel comarcal y desde el Ayuntamiento de Zalla. En lo que respecta a este municipio, bueno, podemos decir que se ha arreglado el ascensor y que se han tomado medidas para que no se vuelvan a producir actos vandálicos como ha habido hasta ahora. Además, se ha llegado a un acuerdo con Adif para que sean ellos los responsables de abrir y cerrar el ascensor cuando sea necesario. Es que riesgo, Rosana. ¿Y eso? Bueno, es verdad que no depende de nosotros, pero en parte depende de que los viajeros no van a ese tren. Yo he firmado porque me parece que es importante intentar resolver esta situación, pero en estos momentos, según los datos que existen, el número de personas que montan en cada tren, de los que pasan por Zalla, que paran en Zalla, son 2,7. 2,7 personas montan en el tren. Quiero decir con esto, nada, que lógicamente hay que estudiarlo con mucho detenimiento y que lo tendrá que estudiar la empresa, la tendrán que estudiar los ayuntamientos, lo tendremos que estudiar todos y ver a ver cómo hay que resolver este tema. Pero me da la sensación de que lo más importante sería que se creara un comité, algo de alcaldes o de lo que sea, que fueran a negociar esto donde tienen que negociarlo, donde hay que negociarlo, que es en Bilbao, en las oficinas centrales del ferrocarril, y vamos, no hay otra posibilidad, pero me da la sensación de que estamos hablando de algo que queremos tenerlo y que vamos a luchar por ello, pero que los números son muy chivatos, o sea, ya digo, yo tengo algunos datos aquí en esto y son 2, en estos momentos 2, y durante algunos meses ni siquiera 1 por tren que use esta estación, quiero decir. Ni siquiera llega a 1 por tren en algunos casos. Pero bueno, hay que reivindicarlo para que la gente vaya en tren más que en otros vías de comunicación. Es que ricasco. ¿Y eso? ¿Alguna cosa más, María? Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Bueno, el punto 12 del orden del día, ruegos y preguntas. Antes de pasar al punto 12 vamos a contestar a las preguntas que quedaron sin contestar en el pleno pasado. Rosana, por favor. Vale. La pregunta de Zalla Bay que se ha hecho para contratar los servicios de Querol y el GIA, creo que ya estaba respondida de antes en este pleno, pero bueno, no hay contratación alguna con Xavier Querol, no va a cobrar por sus servicios y las contrataciones de los servicios que sean necesarios serán conforme a la legalidad vigente. En cuanto a las dos preguntas de Bildu, ¿cómo se hace el pago de tasas, ICI y residuos? Paso a leer. El artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2 del 2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto redifundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece: 1. Que son los sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. En el licio hay sujetos pasivos a título de contribuyentes y a título de sustitutos. El contribuyente es el dueño de la construcción, instalación u obra, es decir, la persona física o jurídica que soporta el coste de la misma. La figura del sustituto surge cuando el contribuyente encarga la construcción, instalación u obra a un tercero, asumiendo la condición de sustitutos quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las citadas construcciones, instalaciones u obras. Lógicamente, el sustituto está obligado a satisfacer el licio, pudiendo exigir del contribuyente el importe de la cuota satisfecha. El artículo 101 considera sustituto del contribuyente a quien realiza la construcción y por ello consideramos que el contratista de la obra es el sustituto. El artículo 100.2 establece que está exenta del pago del impuesto a la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. En nuestro no estamos en ningún supuesto de exención. El sujeto pasivo en nuestro caso es el Gobierno vasco y el sustituto del contribuyente sería el contratista de la obra. En principio, la liquidación habría que hacérsela al Gobierno vasco. En cuanto a la segunda pregunta, si el ayuntamiento fiscaliza los pasos que dan las otras administraciones en las obras, el ayuntamiento tiene que llevar un control de las obras y las actividades a las que da licencia. Es que ricasco, Rosana. Luego, si preguntas, ¿alguna pregunta, Joseba? Sí, bueno, espero que no nos alarguemos mucho, pero es que, bueno, referente a lo de Querol sí estaba contestada, pero seguimos teniendo preguntas o a medio contestar o sin contestar directamente. Si os pediríamos que nos contestéis por escrito, por favor, a los ruegos y preguntas, para tener constancia de ello. Se puede, ¿no? Bien, contestaremos por escrito. Entonces, contestaremos por escrito si pedís que contestemos por escrito. No, me refiero que independientemente de que... Sí, es que iba a decir eso, que independientemente de lo que... Independientemente de las explicaciones que nos den, ¿se puede pedir que se conteste por escrito o se da por contestado solo aquí? Se puede pedir, ¿no? Sí, contestaremos por escrito, sí. Sí, pero bueno, nada más, o sea, que no, mucho menos estoy diciéndole que no pueda contestar, todo lo contrario. Bueno, un ruego. Perdón, que independientemente de las aclaraciones que se nos den, pues que se nos conteste por escrito. Bueno, así primero una pregunta si seguimos sin interventor, a ver si sabemos algo de la contratación del interventor nuevo. De momento no hay novedades. No hay nada. Bien. Bueno, hicimos una pregunta sobre las medidas para ralentización. La ralentización, bueno, las pedimos para la avenida de Rosario y queríamos saber si se había tomado alguna decisión al respecto. Esto sí se hizo por escrito, la entrada. No sé si sabemos algo, es simplemente informativo, porque... Estábamos estudiando saber qué se podía hacer. Se han pintado los pasos de peatones con advertencias y estamos mirando a ver si hay alguna otra cuestión que se puede... Sí, he visto antes pintando esta mañana, sí. Bien, bueno, un ruego también que se suban las actas de las juntas de gobierno, que no se suelen subir, por lo menos últimamente no las vemos, ¿no? Tomamos nota del ruego y vale. Eso. Bueno, se dice la pregunta E/2680, la pregunta de ¿se han hecho los trípticos del Camino Encartado con los track que cedió la asociación Camino Encartado? Bueno, es que la respuesta es un poco ambigua, nos ha dejado... El Ayuntamiento de Zaya desea responder que es intención del mismo consensuar con las instituciones supramunicipales el fomento de rutas comarcales al objeto de difundir y poner en valor una oferta turística y de ocio en común.
Era una pregunta concreta porque se nos ha trasladado a ver si se habían hecho los trípticos con los track que habían cedido los del Camino Encartado. Sin más. Nos contestaremos. Vale. Pleno. La pregunta a la entrada E/3443 se preguntó por la adecuación del firme del Bidegorri, Aranguren y Barra, y esa está sin contestar. Otra entrada con la E/1278 fue la misma pregunta, pero se amplió porque había unos restos de poda, entonces solo se contestó a la segunda pregunta, que se habían quitado los restos de poda, pero no se habían reasfaltado. A ver, al final, estas preguntas no son, a pesar de lo que a veces crea Josu, capciosas. O sea, es que a veces que te traslada la gente, hay quejas, entonces nosotros muchas veces trasladamos preguntas. No son preguntas porque, bueno, no lo sé yo, pero yo pregunto aquí al alcalde. Otra entrada, E3449, solicitamos mejorar el vial y aceras de Gallardi con árbol de carretera, uniendo la parte trasera de la carretera del vertedero para desahogar el tráfico pesado y mejorar la situación de ruidos, contaminación y peligro al que se ve sometido el vecindario, porque hay un tráfico tremendo. Propusimos, por lo menos que se estudiase, pasar, antes de que llegue al cruce que está enfrente de los García, pasar la carretera por la parte de atrás. Si era viable, pues se evitaría un montón de tráfico que es tremendo. El tráfico además son dos camiones grandes y tampoco se ha contestado eso. Creo que esa pregunta se ha contestado. Sí. Sí. En el último os indicábamos en qué fecha se había contestado esa pregunta y a la de Bulumburu. Sí, pero lo miramos, lo contrastamos y es más, lo contrastamos con el técnico y no aparece. O sea, por favor, volvemos a contestar. Está contrastado con secretaría, pero con la gente de secretaría, entonces lo volveremos a mirar. Reenviárnoslo, por favor, nos reenviáis el correo y ya está. Bueno, a principios de verano se cerró, al menos se quedó sin asistencia médica el Centro de Salud de Aranguren. Generó preocupación y malestar en el pueblo y hicimos una entrada en 7 de julio. En la entrada se le pedía al ayuntamiento que reclamase a Osakidecha la continuidad del servicio en el consultorio de Aranguren durante todo el verano, asimismo y tal como había hecho Zayabay en todas las negociaciones anteriores con el gobierno vasco, y se solicitaba finalmente al equipo de gobierno que se posicione y trabaje para garantizar el futuro de este servicio en Aranguren. Y tampoco tenemos contestación de esta. Bueno, hoy, mira, precisamente hoy acabamos de aprobar la revisión de la ordenanza de convivencia y también la modificación de la ordenanza municipal sobre la protección, tenencia y venta de animales. Imagino que estarás al corriente de todo lo que ha pasado otra vez en Aranguren, por el problema ya reiterativo. Y bueno, pues el ruego sería, pues, por una parte, que esa adecuación de la normativa, ya sé que no se puede hacer una normativa ad hoc para ese suceso, ¿no? Pero bueno, que se mire con especial mimo si se puede la normativa afinar, entre comillas, ¿no? Por supuesto, dentro de la legalidad. Y también la de los perros va a servir porque una de las fuentes de problema, como fue el otro día, son los perros. Suciedad, dan miedo y al final es que se ha convertido el centro de Aranguren, la gente no quiere pasar por esa acera. No solo porque haya suciedad, sino porque hay gente que tiene miedo de pasar. El follón del otro día ha debido ser de pantalón largo, como se suele decir. Del ruego, porque además es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa. Ya lo sé. Bueno, la última, bueno, hicimos una entrada sobre Glefarán, en la que decía que durante los pasados días 25 y 26 de agosto de 2020 la empresa Glefarán había tenido al menos 3 incidentes que han provocado emisiones atmosféricas agudas, diferentes ruidos e intenso olor a madera quemada que han sido evidentes para todos los vecinos y vecinas del entorno, especialmente para los vecinos y vecinas de Aranguren. La contestación que se nos ha dado es que se ha hecho el correspondiente requerimiento al Gobierno vasco. En el momento en que llegue el requerimiento se les hará llegar. Por cierto, aquí se nos dice que
en la contestación aparecen los datos de emisiones en cuestión. A nosotros no nos han llegado los datos. No, lo hemos estado revisando ahora mismo y no. Lo pasaremos, es el informe de la empresa y en él vienen los datos de emisiones. O sea, si por lo que sea no está, os lo pasamos. No, es que lo hemos estado mirando a 5 minutos antes por si acaso, pero no había llegado. Bien, a ver, es que hay un punto de la autorización ambiental integrada de la que disfruta la empresa en el apartado segundo E4 de medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo, el punto R sobre la comunicación a las autoridades en caso de incidencia, donde se recoge que, en caso de que se produzca un vertido o emisión accidental, además de comunicar el mismo a la Viceconsejería de Medio Ambiente, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS DEIAC y a los ayuntamientos de Zalla y Güeñes y posteriormente, en un plazo máximo de 48 horas, se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Entonces, viendo este punto de la autorización ambiental integrada que es tan claro, ¿ha comunicado la empresa este incidente a SOS DEIAC y a los ayuntamientos de Güeñes y Zalla? Y 2, ¿ha presentado la empresa ese informe a la Viceconsejería de Medio Ambiente? Es que, a ver, y esto ya es casi te diría que una cuestión personal, es que yo me he hecho por la noche, desde mi ventana veo Glefarán, no estoy relativamente cerca, pero veo Glefarán. Entonces, yo todas las noches tengo la misma dicotomía, ¿abro la ventana para airear la casa o no la abro? Yo me echo todos los días con Glefarán en la cabeza. Yo sé que para el equipo de gobierno puede parecer que es, pues eso, es una palanca para tener un tema de debatir. Yo te aseguro que no, por lo menos ni yo ni mi grupo. Estamos realmente preocupados. Y por la mañana me levanto para cerrar las ventanas cuando me voy a trabajar y tengo olor a madera en casa, no solo en la calle, también en mi casa. Es un tema que me preocupa. Aquí cualquier vecino que aparca mal tiene una sanción. Y resulta que tenemos una empresa peligrosa, contaminante, que tiene una norma absolutamente estricta que tiene que dar a los ayuntamientos y al gobierno vasco un informe inmediatamente y un informe en 48 horas, y resulta que estamos hablando del 28 de agosto y estamos requiriendo el informe. O sea, aquí el alcalde elevó el tono un día porque... Joseba, el informe os lo hemos pasado. ¿El informe? El informe, junto con las mediciones, iba el informe de la empresa. ¿No, qué pasa? El informe, bueno, de momento... El informe de la empresa. De momento no nos ha llegado, pero lo que no nos parece de recibo es que yo no me... Pasamos hace unos días, ¿no? Pasamos hace unos días. No, a nosotros no nos ha llegado. Yo puedo entender que es un error. Igual es un error, pero os pasamos el informe con las mediciones. No. Yo puedo entender que es un error. Si por favor no lo reenvías y lo volveremos a mirar. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que demandar a la empresa que nos mande información. O sea, está incumpliendo la más elemental norma como es esta. En Zaldívar, aunque se hizo tarde, hubo emisiones y el gobierno vasco le dijo a toda la gente que se confine en casa. Aquí tenemos en redes sociales, esas que tanto le gustan a Josu, tenemos en redes sociales unos vídeos impresionantes. Aquellos vídeos son equivalentes a los que tuvo Glefarán hace 4 años. En aquello se dio un parámetro que era 700 veces el nivel admitido por la autorización ambiental integrada. Hemos tenido el mismo suceso. Yo no sé lo que hemos respirado esos días o si Glefarán ha hecho un informe y se ha abanicado con él. Entonces, yo estoy realmente preocupado por el tema. O sea, no es un tema para hacer política. Estoy realmente preocupado. Y lo que no puede ser es que la empresa se vaya de rositas con este tema. No hay que demandarle nada. Lo que hay que demandarle es que cumpla. Y no cumple. Bueno. Te contestaremos en el próximo pleno, Joseba. Tenemos los datos, pensábamos que los habíamos apuntado. Miraremos a ver si hay algún error, ahora mismo lo podemos pasar para que lo verifiquéis. Y vale, venga, casco.
Eskerrik asko, Josu. Josu, Sí. ¿alguna cosa? Bueno, pues despidiéndonos de Miquel. Bien, de nuevo, Miquel, que te vaya todo muy bien. ¿Eh? Eskerrik asko, Miquel. Bueno, gai zerrendan ez dagoen espunturik gehiago, eta inok ez badeko zer gehiago esateko bilkura bukatutxak ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, y si nadie tiene más que decir, damos por finalizado el pleno. Eskerrik asko.